La noche antes de la batalla más imposible de mi vida, cuando los números decían que no había salida posible, cuando cada argumento de la razón apuntaba en una sola dirección, y esa dirección era la derrota, encontré algo escrito, no en una piedra, no en un pergamino, no en los informes que cubrían mi mesa. Lo encontré en el único lugar donde las palabras verdaderas pueden sobrevivir cuando todo lo demás parece derrumbarse. Dentro, en el interior de un hombre que ya no podía depender de los números, ni de la lógica, ni del orgullo, ni siquiera de la esperanza superficial que dice quizás, fue una certeza. Y esa certeza no gritaba, susurraba, pero era más fuerte que cualquier grito. Permíteme llevarte a esa noche, no la noche conocida antes de las Termópilas, no la que los poetas adornaron y los historiadores registraron. Hablo de otra, una noche sin testigos, una noche donde no había armaduras brillando ni discursos heroicos, solo silencio y peso. Llevaba semanas recibiendo informes del avance persa. Cada mensajero traía números mayores. Cada explorador confirmaba lo inevitable. Cada cálculo reducía el margen de esperanza. No había espacio para el optimismo ingenuo. El ejército que avanzaba no tenía precedente. Mis consejeros, hombres curtidos en décadas de guerra, comenzaron a hablar con la honestidad que solo la experiencia permite. Diplomacia, negociación, estrategia de supervivencia. No hablaban desde la cobardía, hablaban desde los números. Y los números estaban en su favor. Esa noche, cuando quedé solo, extendí todos los informes frente a mí. Los miré uno por uno. Los números no mentían, pero tampoco contaban toda la historia. Sentí la presión en el pecho, no la presión del miedo simple, la presión de saber que mis decisiones afectarían a hombres que confiaban en mí, la presión de cargar no solo con mi destino, sino con el de otros. Y en esa oscuridad ocurrió algo que no nació de mi mente analizando. No fue una conclusión lógica, fue una certeza. Esto ya tiene un resultado, y el resultado no depende de los números. No fue una promesa de supervivencia, no fue garantía de victoria militar. Fue algo más profundo. Lo que haríamos importaría más allá del resultado inmediato. Había una victoria escrita en un nivel que los números no podían leer, y esa comprensión cambió algo en mí. Los números no cambiaron, el enemigo no se redujo, la amenaza no desapareció, pero el peso dejó de gobernar. Porque cuando sabes que el resultado profundo no depende del cálculo superficial, el miedo pierde autoridad. Y aquí es donde empieza tu historia también. Porque quizás no enfrentas un ejército, pero enfrentas números, cifras en una cuenta bancaria, resultados médicos, estadísticas de probabilidad, fracasos anteriores, opiniones de expertos. Y cuando los números gritan, la mente comienza a inclinarse. Esa noche comprendí algo que quiero que comprendas ahora. El miedo no es tu enemigo. El miedo es una señal. Dice, esto importa. Dice, aquí hay algo que puede cambiar tu vida. El problema no es sentir miedo. El problema es dejar que el miedo tome el mando.
No temas ahora no significa no sentir miedo, significa no obedecerlo, porque exactamente en el momento en que el miedo argumenta con más fuerza, es cuando la victoria escrita espera ser reclamada. Y en esa noche oscura, cuando todo indicaba derrota, encontré la paz. No la paz que viene porque todo está resuelto. La paz que viene porque el resultado profundo ya está determinado. La paz que precede a la batalla. Y ese es el primer secreto. Pero antes de revelártelo completamente, necesito que entiendas algo más. La diferencia entre el optimismo superficial y la certeza real. El optimismo dice, todo saldrá como quiero. La certeza dice, todo tendrá el resultado correcto, aunque no sea el que mi mente diseñó. Las Termópilas probaron esa diferencia. En términos militares inmediatos, fue una derrota. En términos eternos, fue una victoria que siglos después sigue encendiendo fuego en quienes escuchan la historia. Esa es la clase de victoria que estaba escrita. Y esa es la clase de victoria que puede estar escrita para ti. El primer secreto es el más incomprendido, porque contradice la intuición natural del ser humano cuando enfrenta peligro. Creemos que la seguridad produce paz. Creemos que la certeza externa produce calma. Creemos que cuando los números mejoran, entonces el corazón descansa. Pero la victoria ya escrita no comienza sintiéndose como triunfo. Comienza sintiéndose como paz. Y no una paz lógica, una paz que no tiene explicación externa. Esa mañana, después de la noche en que encontré aquella certeza, caminé hacia mis comandantes. Ellos esperaban tensión, esperaban que la carga se reflejara en mi rostro. Vieron calma, no la calma del inconsciente, no la calma del ingenuo. No la calma del que ignora el peligro, la calma del que ya no depende del resultado inmediato para sostener su identidad. Y eso se transmite. Los hombres pueden detectar cuando alguien finge serenidad, pero también pueden sentir cuando alguien ha encontrado algo más profundo que el miedo. La paz verdadera no es ausencia de presión, es estabilidad en medio de ella. Y aquí está lo que necesitas entender. La paz que precede a la victoria no viene de controlar el resultado, viene de soltar el resultado. Este es el primer movimiento, rendición del resultado. No renuncias a luchar. Renuncias a exigir que el desenlace sea exactamente como tu mente lo diseñó. La mayoría de las personas no solo desea un resultado, se ha fusionado con él. Su autoestima depende de que ocurra. Su identidad depende de que ocurra. Su esperanza depende de que ocurra. Y cuando ese resultado se ve amenazado, sienten que ellos mismos están siendo amenazados. Soltar esa fusión no es debilidad, es madurez espiritual. No significa que dejes de dar todo lo que tienes. Significa que ya no intentas controlar lo incontrolable. Ese acto libera una cantidad de energía inmensa, porque la ansiedad consume energía. El segundo movimiento es la entrega total al presente. El guerrero que pelea pensando obsesivamente en si sobrevivirá pierde precisión. La mente dividida debilita el cuerpo, pero el guerrero completamente presente alcanza un estado diferente, tiempo más lento,
reacciones más precisas, claridad superior. Es lo que los grandes atletas describen como zona. Es el estado donde no hay fragmentación. La ansiedad pertenece al futuro. La paz pertenece al presente. Y cuando te entregas al presente, algo cambia. La tercera pieza es la confianza en el tejedor. Confianza en que hay procesos mayores que tú en marcha, que tu historia no comenzó hoy, que hay un diseño más amplio que el capítulo actual. Cuando esa confianza se instala, el miedo pierde su trono. No desaparece, pero deja de gobernar. Quiero contarte algo personal. Una noche antes de una batalla anterior, uno de mis hombres vino a buscarme. Temblaba, no de frío, de anticipación. Me preguntó si yo también sentía miedo. Le dije que sí, porque solo el insensato no siente miedo. Pero le recordé algo. Su experiencia acumulada era evidencia. Había enfrentado antes situaciones que parecían imposibles y estaba vivo. Le dije, confía más en tu historia que en tu sensación presente. El miedo exagera el momento actual. La memoria equilibra la percepción y esa combinación memoria y confianza produce paz. La paz no es ignorar el miedo, es colocar el miedo en su lugar correcto. El miedo es la alarma, no el comandante. Cuando la paz precede a la batalla, el resultado ya no define tu valor. Y cuando el resultado ya no define tu valor, eres libre para actuar con tu máxima capacidad. Ese es el primer secreto. La victoria profunda comienza como paz, no como celebración, no como evidencia externa, como una estabilidad interior que el mundo no puede explicar. Y esa estabilidad es la base sobre la cual se construye todo lo demás. El segundo secreto es el que más transforma la manera en que interpretas lo que te ocurre, porque casi todos cometen el mismo error. Confunden obstáculo con error. Confunden dificultad con señal de que el camino está equivocado. Confunden dolor con negación de promesa. Pero la victoria ya escrita no se construye alrededor de los obstáculos. Se construye a través de ellos. Esta distinción es decisiva. Si crees que el obstáculo significa que algo está mal, tu energía se vuelve resistencia. Si entiendes que el obstáculo es parte del proceso, tu energía se vuelve formación. Permíteme ser claro. No estoy diciendo que el dolor sea imaginario. No estoy diciendo que la pérdida no sea real. No estoy diciendo que las heridas no limiten. Estoy diciendo que en una historia cuyo final profundo ya está escrito, los obstáculos no son accidentes, son capítulos. Piensa en el acero. No se fortalece evitando el fuego, se fortalece atravesándolo. Piensa en el guerrero. No se forma evitando la batalla, se forma viviéndola. David fue ungido rey siendo pastor. La promesa fue declarada, pero después vino la persecución, las cuevas, la traición, años de incertidumbre. Desde dentro de esos años, la promesa parecía contradecida. ¿Cómo sostienes la fe cuando la realidad visible niega lo que crees? Los salmos son la respuesta más honesta que existe.
No son textos de alguien que fingía fortaleza. Son textos de alguien que sentía miedo, rabia, frustración, abandono, y aún así volvía a la certeza. Eso es el segundo secreto. No negar el obstáculo. No permitir que el obstáculo reescriba la historia. En el segundo día de las Termópilas, uno de mis hombres recibió una herida seria, no mortal, pero suficiente para retirarse. Me buscó, no para pedir permiso de salir, para decir que permanecería. Le pregunté por qué. Su respuesta fue simple: esto no termina aquí. No hablaba desde orgullo, hablaba desde certeza. Entendía que el capítulo presente no era el final de su historia. La herida no tenía autoridad para definirlo. Esa es la mentalidad del que sabe que su victoria profunda ya está escrita. Los obstáculos no niegan el destino, lo moldean. Hay una verdad antigua que dice: todas las cosas cooperan para bien. No algunas, todas. No porque todas se sientan bien, sino porque todas pueden ser usadas. El invierno prepara la primavera. La herida crea la cicatriz. La cicatriz recuerda lo que sobreviviste, y lo que sobrevives te fortalece. Una victoria sin capítulos difíciles es frágil. Una victoria atravesada por obstáculos es sólida. El obstáculo no es una interrupción, es formación. Pero hay algo más que debes entender. La victoria escrita no es fatalismo. No es decir, si está escrito, no importa lo que haga. Es exactamente lo contrario. Importa lo que haces, porque tú eres el instrumento mediante el cual lo escrito se manifiesta. El esfuerzo desde la ansiedad debilita. El esfuerzo desde la certeza libera. La ansiedad intenta controlar lo incontrolable. La certeza se enfoca en lo presente. Los mejores guerreros que conocí no eran los que menos sentían presión. Eran los que menos energía gastaban resistiéndola. La aceptaban, la atravesaban, la usaban, y en ese uso se formaban. Quizás ahora estás en tu capítulo difícil. Quizás estás mirando una herida, un fracaso, una pérdida, un retraso, y tu mente te dice: esto significa que no era para ti. Pero el segundo secreto dice algo diferente. Dice: esto es parte de la formación. La historia no está siendo cancelada, está siendo escrita con más profundidad. El capítulo difícil no contradice la victoria, la completa. El tercer secreto cambia por completo tu definición de victoria, porque la mayoría escucha: tu victoria ya fue escrita, y piensa en algo externo, un logro, una meta alcanzada, una restauración visible, un reconocimiento. Pero la victoria más profunda no es lo que el mundo ve que conseguiste. Es en quien te conviertes mientras lo persigues. Y esa victoria nadie puede arrebatártela. Los resultados externos pueden variar. Puedes ganar una batalla y perder otra. Puedes obtener algo distinto de lo que imaginabas. Pero si atraviesas el proceso con fe, con propósito y con valentía, sales transformado. Y la transformación es irreversible. Cuando caminé hacia las Termópilas con 300 hombres, sabía lo que los números indicaban, pero había algo que los números no podían medir: la decisión interior.
la identidad que estábamos construyendo, la forma de ser que quedaría grabada más allá del resultado inmediato. Los 300 murieron, eso es verdad, pero no fueron derrotados, porque derrota no es caer. Derrota es traicionar lo que sabes que debes hacer, y eso no ocurrió. La verdadera victoria de las Termópilas no fue militar, fue existencial. Fue demostrar que hay algo más grande que la supervivencia, que hay valores que pesan más que el cálculo. Y esa demostración cambió la historia. La victoria profunda fue identidad. Y eso es lo que necesitas comprender ahora. La batalla que enfrentas no solo tiene el propósito de producir un resultado externo, tiene el propósito de moldearte, de expandirte, de convertirte en alguien más profundo, más fuerte, más claro. David no habría sido el rey que fue sin las cuevas. Las cuevas le enseñaron humildad. La persecución le enseñó dependencia. La traición le enseñó discernimiento. Los años de espera le enseñaron paciencia. Sin esos capítulos, la promesa habría sido peligrosa, porque la victoria sin formación destruye. La victoria con formación sostiene. Quizás ahora estás en tu cueva. Quizás estás en tu capítulo de espera y te preguntas si la promesa fue un error, pero lo que no ves es que estás siendo formado. Cada obstáculo pule algo, cada retraso profundiza algo, cada presión revela algo, y lo que revela puede doler, pero también libera, porque cuando descubres lo que realmente hay en ti, dejas de depender de ilusiones. La transformación es la victoria que ya fue escrita. Y hay algo más. Tu transformación no es solo para ti. Lo que haces en tu batalla afecta a otros. Los hijos observan, los amigos observan, los compañeros observan. Tu manera de enfrentar la adversidad crea permiso en otros. La fe es contagiosa, el coraje es contagioso, la postura frente al miedo es contagiosa. Los 300 no solo lucharon, encendieron un fuego, y ese fuego sostuvo a Grecia cuando más lo necesitaba. Tu decisión de no temer ahora puede sostener a alguien más. Y esa dimensión de tu victoria es más grande de lo que imaginas. La victoria que fue escrita para ti incluye el impacto que dejarás en otros. Incluye el legado invisible. Incluye el eco. Y el eco puede durar más que la batalla. Por eso no temas ahora, porque lo que estás viviendo no es solo sobre el resultado inmediato. Es sobre la identidad que estás construyendo. Y la identidad es la victoria más profunda. Hay momentos en que los números gritan, no susurran, no insinúan. Gritan en forma de diagnósticos. Gritan en forma de cuentas en rojo. Gritan en forma de fracasos repetidos. Gritan en forma de estadísticas que no favorecen. Y cuando los números gritan, la fe no grita más fuerte. La fe susurra. Y aquí está lo que debes entender. La certeza nunca compite en volumen, compite en profundidad. El miedo es ruidoso. La certeza es estable. Pero cuando el ruido externo aumenta, escuchar la certeza requiere intención. En esos momentos tienes que hacer 3 cosas.
La primera es silencio deliberado, no el silencio pasivo, el silencio estratégico. Alejarte del bombardeo constante, alejarte de la opinión colectiva, alejarte de la repetición obsesiva del peor escenario posible, no para negar la realidad, para verla completa, porque el miedo siempre te muestra una versión incompleta. La quietud no llega sola en medio del caos. Se construye, se protege, se prioriza. La segunda es memoria. El miedo distorsiona. Te hace olvidar todas las veces que sobreviviste a lo que parecía imposible. Te hace olvidar las puertas que se abrieron cuando parecían cerradas. Te hace olvidar la fortaleza que ya demostraron tus decisiones pasadas. La memoria corrige la distorsión. Recuerda las batallas anteriores. Recuerda los momentos en que la lógica decía no y la vida dijo sí. Recuerda lo que ya superaste. No para inflar ego, para equilibrar percepción. La tercera es acción de fe, y esta es la más difícil, porque la acción de fe no espera sentirse completamente segura. Se mueve mientras la incertidumbre está presente. La mayoría espera confianza total antes de avanzar, pero la confianza total solo llega después de haber avanzado. Ese es el orden, siempre ese orden. Moisés frente al mar no esperó ver el agua abierta. Primero dio el paso. La confirmación vino después. En la presión se construye convicción. Y cada vez que actúas desde la fe cuando sería más fácil retroceder, algo se consolida en tu interior. Una certeza vivida, no imaginada. La certeza de que el suelo se sostiene cuando lo pisas. Esa certeza no se aprende leyendo, se aprende avanzando. Y quiero hablarte directamente ahora. Puede que estés cansado, puede que lleves mucho tiempo sosteniendo algo que aún no ves manifestado. Puede que la fatiga te esté diciendo que pares, pero el cansancio no significa que estés equivocado. Significa que estás comprometido. El momento en que más ganas tienes de soltar suele ser el momento más cercano a la transformación. No temas ahora, no porque no haya razones para hacerlo, sino porque hay algo más profundo que esas razones. La victoria que fue escrita para ti no depende de las probabilidades actuales. Depende de tu decisión presente, y tu decisión puede cambiar el curso de tu historia más de lo que imaginas. Hay una fase de la batalla que casi nadie anticipa. No es el momento del impacto inicial, no es el momento del miedo repentino. Es el momento más difícil de todos. El momento en que ya decidiste avanzar, pero nada parece cambiar. Los números siguen iguales. El diagnóstico no mejora. La cuenta no crece. La respuesta no llega. Y la mente comienza a susurrar algo peligroso. ¿Y si me equivoqué? Este es el terreno donde muchos abandonan. No abandonan en el primer miedo. Abandonan en la aparente ausencia de resultados, porque el ser humano tolera mejor la crisis inmediata que la incertidumbre prolongada. Pero aquí es donde se distingue el que sabe que su victoria ya fue escrita, porque entiende algo que la mayoría no entiende, que el resultado profundo no siempre se manifiesta de inmediato.
Hay procesos invisibles, raíces que crecen bajo tierra antes de que el árbol sea visible, formación interna antes de evidencia externa. En las Termópilas hubo momentos en que parecía que la resistencia era inútil. Oleadas y más oleadas. Y sin embargo, cada minuto ganado estaba cambiando algo más allá del campo visible. El enemigo estaba siendo retrasado. Grecia estaba siendo preparada. El tiempo estaba siendo comprado. No todo resultado es inmediato. Algunos resultados son estratégicos y algunos son generacionales. Cuando nada parece cambiar, la tentación es cambiar de postura, pero la postura sostenida es lo que consolida identidad. Hay algo que debes grabar en tu mente. No todo silencio es abandono. No todo retraso es negación. No todo obstáculo es cancelación. Algunos silencios son preparación. Algunos retrasos son alineación. Algunos obstáculos son entrenamiento. La paciencia no es pasividad, es fuerza contenida. Es la decisión de no permitir que la ausencia temporal de evidencia visible reescriba tu convicción. Quiero que imagines algo. Imagina que supieras con absoluta certeza que en 5 años mirarías hacia atrás y entenderías por qué esta etapa fue necesaria. ¿Cómo cambiaría tu postura ahora? La diferencia entre el que persevera y el que se retira no es talento, es perspectiva. El que persevera actúa desde una perspectiva más amplia que el momento actual. Y esa perspectiva es la esencia de la fe madura, no la fe emocional, la fe estable, la fe que no necesita estímulo constante, la fe que ya fue probada. Si decides sostener tu postura ahora, incluso cuando nada visible cambia, estás construyendo algo que ningún resultado externo puede destruir. Estás construyendo firmeza, y la firmeza es la base de cualquier victoria duradera. Recuerda esto: la presión no rompe al que sabe quién es. Solo revela grietas en quien depende de resultados externos para definirse. Y si la presión está revelando algo en ti, no es para destruirte, es para fortalecerte. No temas ahora. Sostén tu postura, aunque el viento no cambie, aunque el cielo no se abra, aunque el resultado tarde. Porque la historia que ya fue escrita no se interrumpe por un capítulo silencioso, se consolida en él. El tiempo es el juez más honesto. No se deja impresionar por resultados inmediatos. No se deja engañar por apariencias momentáneas. El tiempo revela qué fue realmente victoria y qué fue solo ruido. Después de las Termópilas, durante semanas, lo que el mundo veía era derrota. El paso había sido superado. Los hombres habían caído. El enemigo avanzaba. Si alguien hubiera detenido la historia en ese punto, habría concluido que fue un sacrificio inútil. Pero la historia no se detuvo. Y cuando el tiempo avanzó, algo comenzó a hacerse visible. Grecia no se rindió. Grecia despertó. La resistencia se multiplicó. El ejemplo de los 300 se convirtió en fuerza colectiva. En Salamina, la flota griega derrotó a la persa. En Platea, el ejército persa fue vencido. Lo que parecía derrota fue el punto de inflexión.
La victoria no fue inmediata, fue progresiva. Y esto es lo que debes entender para tu propia batalla. No todas las victorias son instantáneas. Algunas son acumulativas. Algunas necesitan tiempo para revelar su magnitud. La mayoría de las personas evalúa su progreso demasiado pronto. Miran el capítulo 3 y creen que es el final del libro. Pero la historia no terminó. Y tu historia tampoco ha terminado. Lo que hoy parece una pérdida puede estar preparando algo mayor. Lo que hoy parece un retraso puede estar alineando circunstancias que aún no ves. Lo que hoy parece silencio puede estar gestando claridad. El problema es que queremos confirmación inmediata, pero la fe madura entiende el ritmo del tiempo. Las raíces crecen en silencio. Los cimientos se construyen bajo tierra. El fruto llega después. Si abandonas antes del tiempo correcto, nunca verás el fruto. El tiempo confirmó lo que la fe sostuvo. Y eso es lo que ocurre siempre, no necesariamente de la forma exacta que imaginaste, pero sí de la forma que produce sentido. Las Termópilas no fueron victoria militar inmediata, fueron una declaración de identidad. Y esa identidad cambió el curso de la historia. Tu batalla puede estar haciendo algo que aún no comprendes. Puede estar sembrando algo que otros cosecharán. Puede estar formando una versión de ti que será capaz de sostener algo que hoy todavía no está listo para llegar. La victoria que fue escrita para ti no depende del momento actual, depende del proceso completo. Y el proceso incluye tiempo. Si mantienes la postura, si actúas desde la certeza, si no permites que el miedo gobierne cuando los números gritan, el tiempo hará lo que siempre hace. Revelará. Y cuando revele entenderás. Entenderás por qué esa noche fue necesaria. Entenderás por qué ese obstáculo fue crucial. Entenderás por qué ese retraso fue protección. El tiempo es aliado del que persevera y enemigo del que abandona demasiado pronto. No temas ahora, porque el tiempo aún no ha dicho la última palabra sobre tu historia. Ahora escucha con atención. Porque este es el momento donde todo lo que hemos recorrido deja de ser reflexión y se convierte en decisión. Llevas una batalla, lo sabes. Puede que nadie más la vea con claridad, pero tú sí. Puede que la sostengas en silencio, puede que la hayas nombrado 1000 veces, puede que estés en el primer día, o puede que estés en el tercero, el más exigente, el que prueba lo que realmente hay dentro de ti. Y aquí está la verdad final. No estás luchando solo por un resultado, estás luchando por tu identidad. Estás luchando por convertirte en alguien que no retrocede cuando los números gritan. Estás luchando por consolidar una postura que el miedo no puede gobernar. La victoria que fue escrita para ti no es un evento aislado, es un proceso. Es la transformación completa que ocurre mientras decides no temer ahora. La paz que precede a la victoria está disponible, no cuando todo se resuelva, no cuando el diagnóstico cambie, no cuando los números mejoren. Ahora, en medio de lo que enfrentas, los capítulos difíciles no están arruinando tu historia.
La están completando, la están profundizando, la están preparando para algo que todavía no puedes medir. Y lo que estás construyendo en este momento, firmeza, fe, claridad, carácter, nadie podrá quitártelo. Ningún resultado externo puede borrar en quién te estás convirtiendo. Las Termópilas no fueron el final, fueron el punto de ignición. Lo que parecía derrota fue el inicio del despertar. Y siglos después, el nombre de ese paso estrecho sigue pronunciándose. No porque fue cómodo, no porque fue fácil, sino porque fue fiel. Fiel a lo que estaba escrito más allá de los números. Eso es lo que quiero que entiendas hoy. Tu historia no está siendo determinada por las circunstancias actuales. Está siendo determinada por tu postura dentro de ellas. Y tu postura puede cambiarlo todo. No temas ahora, no porque el miedo no exista, sino porque el miedo no tiene la última palabra. La última palabra pertenece a la certeza, a la fe, a la decisión. Da el siguiente paso, no el paso perfecto, no el paso heroico. El siguiente, el que sabes que debes dar. Hazlo aunque el suelo no parezca visible. Hazlo aunque la evidencia todavía no te respalde. Hazlo porque sabes que la historia no termina aquí. Soy Leónidas. Viví mi propia Termópilas. Pagué el precio que ese capítulo exigía. Y lo que el tiempo me enseñó es esto. Valió, no a pesar de lo que costó, precisamente por lo que costó. Porque lo que exige todo de ti produce todo lo que puedes llegar a ser. Tu victoria ya fue escrita. Ahora te corresponde caminar hacia ella, sin miedo, con paz, con firmeza. Da el paso. Ahora, hasta la próxima batalla.